segunda parte del libro que estamos estudiando, ¿verdad? Que se llama Pecados Respetables, y quiero hacer un pequeñito repaso de lo que nosotros vimos la semana pasada para que vaya quedando claro. Y de paso, vamos a ir entrando en la materia. Una pregunta: ¿qué era el pecado? ¿O qué es el pecado? Si bien la semana pasada nosotros no lo vimos a fondo, sí dijimos que tener un concepto erróneo del pecado a nosotros nos va a llevar a tener un mal concepto de la santidad de Dios. Pues Dios es santo, limpio de ojos para ver el mal, y el pecado es rebelarse contra ese Dios santo y su ley santa. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Básicamente es no me interesa lo que usted me mande a hacer, Dios, yo hago lo que yo quiero. Es un puño de rebeldía levantado contra Dios de no me interesa lo que usted me diga, yo voy a hacer siempre lo que yo quiero, lo que a mí me satisface, no lo que le trae gloria a usted. Y suena fuerte, ¿cierto? Suena como que eso solamente lo pueden decir los incrédulos. Además, el hermano Juan está diciendo de que sí, son los incrédulos los que continúan practicando el pecado. Son ellos los que levantan ese puño, pero muchas veces el creyente también hace eso. Se rebela contra la ley del Señor. Entonces, hermanos, un mal concepto del pecado a nosotros no nos va a llevar a batallar correctamente contra ellos. Ese es un pecadito chiquito. Es tolerable, ese es pasable, nadie lo va a saber. Y por eso el título del libro, ¿verdad? Pecados respetables. Dios me pasa Dios no me va a decir nada, Dios me perdona. Pero hasta que nosotros entendamos que por el pecado fue clavado Jesucristo en la cruz, ese Jesucristo que usted dice amar con todo su corazón, o que decimos amar con todo ese corazón, vamos a entender y vamos a comenzar a batallar contra el pecado arduamente. El puritano John Owen decía: debemos odiar el pecado por lo que es pecado. No solo el que nos molesta, no, todo pecado. Debemos amar a Cristo porque fue a la cruz, y debemos odiar el pecado porque fue el que lo mandó ahí. Así como nosotros denunciamos con fuerza los pecados que vemos en la sociedad, que vimos la semana pasada también, así lo tenemos que hacer nosotros con esos pecaditos o esos pecados sutiles, refinados, que nosotros muchas veces acariciamos en nuestras vidas o como iglesia. Como dije la semana pasada, hermanos, es mi meta que ustedes pongan sus ojos en Jesucristo, el que salva a su pueblo de los pecados. Y que nuestra esperanza esté en que seremos un día transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Pero mientras esperamos que Él venga, el creyente se purifica. El creyente se purifica de todo aquello que ofenda a su amado Dios, de todo aquello que ofenda a ese Cristo que pagó derramando su sangre preciosa en la cruz. Primera de Juan 3:3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El creyente se va a estar purificando, no va a estar practicando el pecado, no va a estar levantando un puño de rebeldía, va a poner fuerza para deshacerse de cualquier pecado que esté ofendiendo a su Dios. Nosotros la semana pasada vimos, hermanos, a los santos de Corintios, ¿verdad? Esos creyentes con serios problemas morales y teológicos. Pero ¿cómo les decía Pablo al final? Santos, iglesia de Dios. Así les dijo Pablo. Porque ese título se los había dado Dios a ellos. No porque ellos hubiesen hecho algo excepcional, como vimos, como hace la Iglesia Católica, ¿verdad? Que a esas personas les dan ese título de santos, a esas personas excepcionales que en esta vida tuvieron una fe inmensa, que hicieron obras de caridad por montón, ¿verdad? Abundantes, y les dan ese título de santos. No, hermanos, es Dios quien les había dado el título de santos a esos hermanos en Corintios.
porque ellos estaban en Cristo. ¿Se imagina usted llegar esta mañana, por ejemplo, y que se acerque un hermano y lo salude de esta manera? Santo hermano de Dios, ¿cómo me le ha ido? Hermanito santo, ¿cómo ha estado? ¿Sacaríamos pecho o nos sentiríamos como extrañados de ese saludo? Yo me sentiría extrañado, la verdad. No podría sacar pecho. Me dicen santo, es chocante para mí. Porque es que, hermanos, nosotros tenemos, y como vimos la semana pasada, tenemos en la mente de que una persona santa es aquel viejito que hace muchas obras de caridad, que está en su casa leyendo, orando, ayunando, apenas respirando, y que solo pasa de religioso, como dicen, ¿verdad? Pero es que santos es un título que nos atañe a nosotros, los creyentes. Aquellos que están en el Señor Jesucristo, es válido llamarlo santo. Fuimos apartados. ¿Se acuerdan de qué fuimos apartados? Habían 3 preguntas. Fuimos apartados del mundo. Fuimos apartados del mundo por Dios, para vivir para Dios. Somos santos del Señor. El creyente, hermanos, ha sido salvado del pecado, de su culpa, de su dominio. El creyente, como les dije, no practica el pecado, no lo ama, no se deleita en él, lucha diariamente. Y lo vimos, es una guerra la que le hemos hecho guerra al enemigo nosotros contra el pecado. Mientras usted experimente en esta tierra ese amor de Dios, el estar más cerca del Señor, leyendo su palabra, hablando con Él, orando, meditando en su palabra, oyendo la palabra predicada. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo por usted en aquella cruz? Meditando en eso, cómo me rescató a mí de mi pecado que me llevaba a la condenación. Yo le aseguro que vamos a ser más sensibles contra cualquier pecado, por más mínimo chiquitito que sea. Pero ¿qué hay de la sociedad? ¿Qué hay de la sociedad que a nosotros nos rodea? ¿Qué ha pasado con el pecado en la sociedad? Porque aquí en la iglesia se denuncia el pecado. Alguien hasta podría decir, ahí se habla demasiado del pecado. Pero afuera, ¿qué ha pasado? Un autor llamado Karl Menninger escribió lo siguiente: la palabra pecado parece haber desaparecido de nuestro vocabulario. Fue un término orgulloso, fuerte, sincero y grave. Se ha ido, o sea, pecado, se ha ido. Casi ha desaparecido por completo. ¿Por qué? ¿Será que ya nadie peca? ¿Ustedes se acuerdan de la reforma protestante? Cómo se aprovechaban de aquella pobre gente, ¿verdad? Que estaba con miedo de ser condenada por sus pecados. ¿Y qué hacían? Pagaban la indulgencia, porque querían librarse de esa condenación. Compraban las indulgencias para librarse de esa condenación. Sentían que ese pecado los iba. Si el pecado era algo que ellos lo sentían, les preocupaba. Pero ahora la gente que ustedes ven ni siquiera se menciona. No hay un sentido de pecado. Por lo tanto, ¿a qué condenación le van a temer? Antes existía, como les dije, ese peso. El hermano Alexander en una exposición decía, antes había ese miedo por el pecado. Ahora no, ahora ni se menciona. Se han hecho como un Dios de amor, pero a su manera. Y no es el Dios de la Biblia. Pero vea, hermano, salga usted a evangelizar. Salga usted a evangelizar y dígale a una persona, usted es pecador. Se levanta en enojo y se defiende con, todos somos pecadores de por sí. O yo no le hago mal a nadie, esa es la otra parte, yo no le hago mal a nadie. Trabajo, voy a mi casa, soy bueno, le están diciendo a uno en otras palabras, pero pecado no quieren oírla. Y el creyente muchas veces tampoco quiere oírla. Ese es el problema. Es mejor entonces sacar esa palabra, porque ofende. Ofende incluso en los púlpitos. Es muy seria, es grave, es demasiado orgullosa. Pero la gente necesita entender que pecar no es simplemente hacer algo malo.
que es un error, sino que es una ofensa directa que hacen y que hacemos contra un Dios 3 veces santo. Por eso de las iglesias, como les dije, se debe seguir denunciando el pecado valientemente. A Jesucristo lo mataron por eso, predicar el evangelio, denunciar el pecado abiertamente. No debemos suavizarlo. Lo mismo en nuestras vidas, hermanos. Nosotros no podemos estar suavizando o tolerando pecados, por más mínimos que sean o pequeñitos. Por ejemplo, nosotros vimos que a la ira, este ejemplo no lo vimos, pero solo para que vean cómo han querido ir sacando la palabra pecado. A la ira, no le dicen ira. Se salió de control, tuvo un mal momento. No, señor, es pecado. En un creyente y en una persona de afuera, la ira es pecado. Ya no es chisme. Fue que yo le quería contar algo del otro porque es que estoy preocupado. Con una tela ahí de una cortina de piedad. No, señor, eso es pecado. Nosotros tenemos que aprender a ver la maldad del pecado, la crueldad que él tiene y ponernos en guardia contra el pecado. Más llenos, como les dije, del Señor, más llenos de esos frutos del Espíritu Santo, más sensibles nosotros vamos a hacer el pecado. El Espíritu Santo nos va a dar ese discernimiento para saber qué es pecado y no andar también satanizando todo. Él nos va a ayudar a saber esto es pecado, esto ofende a un Dios 3 veces santo. Que es la verdad, mis hermanos, nosotros muchas veces nos permitimos cometer pecaditos respetables, aceptables. ¿Hay algún pecado que sea aceptable? Para nosotros sí, pero no para Dios. Repetimos un chisme o decimos palabras hirientes acerca de un hermano o de una hermana que está en Cristo, sin la menor idea de que lo que estamos haciendo está mal. O esas heridas del pasado que muchas veces albergamos y que no hacemos ni el más mínimo esfuerzo por buscar perdonar. Otro, mis hermanos, es ver con desprecio a los pecadores. Eso también es un pecado. El hermano Mariano nos ha repetido muchas veces los 4 tipos de personas. Eso sí nos acusamos fuertemente, ¿verdad? Miro con desprecio. El simple hecho de que usted diga, no, es que yo no los considero, eso es un desprecio ya. Eso es un pecado. Pero nosotros no lo vemos tan serio como el pecado de la fornicación. Y nos permitimos ese pecado. No, es que yo no tengo nada que ver con él. Que vaya otro y le hable de Cristo. Que vaya otro y se le acerque. Eso es un pecado. Usted está despreciando a una persona. Usted no le está llevando el evangelio del Señor. Muchas veces estamos súper atentos a, vieras que en la iglesia tal se pusieron un pastor homosexual. Uy, qué terrible. Eso está mal. Qué preocupante. Pero no nos preocupa el egoísmo nuestro. Ahí sí no nos preocupamos. Ahí sí no decimos, qué preocupante es esto. Pero no nos preocupa el egoísmo, no nos preocupa el orgullo, no nos preocupa nuestros enojos, o nuestros enojos son santos. No nos preocupa el ser criticones. Mis hermanos, de estas enseñanzas que vamos a estar viendo, yo espero que nos quede claro que es pecado. Que aunque parecen menos malos, sí son malísimos, graves y serios ante los ojos de nuestro Dios. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Y qué dijimos que era el pecado? Infracción de la ley, según 1 Juan 3:4, quebrantar la ley de Dios. Cuando una persona, por ejemplo, mata a otra, eso es escandaloso, salen las noticias. Pero cuando alguien se enoja, cuando el esposo se enoja con la esposa, salen las noticias. Lo mismo ante los ojos de Dios, porque el Señor Jesucristo dejó bien claro qué significa eso.
Y el mismo Señor Jesucristo nos lo dijo. Cuando una persona mata, como les dije, quebranta la ley de Dios. Lo mismo cuando un creyente se enoja con otro o habla cosas corruptas de una persona, ha quebrantado la ley divina de Dios. Mateo 5, 21 al 22 dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesucristo redefiniendo o dándonos la interpretación correcta del enojo. Usted ya ha matado, es culpable, pero nosotros no lo vemos así. Por eso es necesario que de verdad tengamos un concepto correcto de qué es el pecado. Es una ofensa directa contra un Dios 3 veces santo. Un ojo lujurioso ha quebrantado la ley divina del Señor, igual que cualquiera que comete adulterio, que fornica. Y aunque nos parezcan insignificantes, el pecado es un rechazo deliberado a la ley de Dios, a su voluntad moral, para satisfacer mis propios deseos. Los griegos en su cultura tenían la palabra pecado como amartia. Esa es la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para pecado, amartia. Fallar o errar al blanco. Algo así como cuando usted tira un dardo y no da en el blanco. O tira una flecha, yo nunca he tirado flechas, sí dardos, pero es no dar en el blanco. No dar ahí en el puntito del centro. Es fallar, eso es pecado. Eso es la idea de pecado. Si usted falla, usted peca. El hombre ha fallado en su propósito de glorificar a Dios. Nosotros podemos, hermanos, recordar fácilmente la primera pregunta del catecismo. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y fácilmente podemos dar la respuesta. La finalidad o el fin principal de la existencia, de la creación del hombre, es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Eso nos ha creado el Señor. Nos creó para glorificarlo, pero nosotros hemos fallado. Y no solamente hemos fallado en traerle gloria al Señor de esa manera, sino que también hemos fallado en satisfacer lo que debería ser satisfecho solo por Dios en nosotros, yendo a buscar cisternas que no retienen agua, cisternas rotas, cavando cisternas rotas, como dice Jeremías, que no retienen agua. Nosotros tenemos que ser conscientes que así lo hemos hecho. Dios, eso no satisface. Las cosas de afuera sí, nos llaman hasta más la atención. Hemos fallado terriblemente en darle la gloria al Dios que nos creó. Hay una ambición interna que quiere satisfacer nuestros deseos. Y eso es lo que a nosotros nos lleva a pecar. Hay siempre un deseo. Santiago lo dice de esta manera. En Santiago 1, versos 13 al 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hermanos, nosotros codiciamos, chismeamos, mentimos, criticamos por ese placer momentáneo que se vuelve más fuerte que nuestro deseo de agradar a Dios. Ahí vienen esos punzones donde usted quiere hacer esto o agrado al Señor y muchas veces caemos, muchas veces fallamos, muchas veces pecamos contra nuestro Dios. Pero pecado es pecado. Aún esos que toleramos, todos y cada uno de ellos son graves ante los ojos de Dios. Y usted podrá mencionar muchos ahorita en su mente. Me enojé cuando venía para la iglesia. Me enojé con Naidi. Me enojé porque Ezequiel no se quiso poner el zapato. Eso es pecado ante los ojos del Señor. Aunque haya quedado solamente en mi casa, el Señor estaba ahí. Y yo menciono unos que da el autor aquí. El autor del libro dice: el orgullo religioso, la crítica, vocabulario agresivo, la impaciencia, el enojo, incluso la ansiedad. Hermanos,
todo esfuerzo que nosotros hagamos, que usted haga de deshacerse del pecado, de querer agradar al Señor, agradar y cumplir su ley, es inútil. Es inútil. Y yo no digo que los esfuerzos estén mal, pero va a ser inútil si no van acompañados de la fe en el Señor Jesucristo. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 3:10. Vamos a Gálatas 3:10, por favor. Gálatas 3:10 dice, voy a leer hasta el 13, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Quiere usted encontrar justificación, perdón, liberación de su pecado? Venga a Cristo en fe. La justificación es solamente por la fe puesta en Jesucristo. Creo que eso también lo sabemos muy bien, pero también lo olvidamos muy rápido. Solo la obediencia perfecta de nuestro bendito Señor Jesucristo cumple plenamente los altos estándares de la ley. Estándares que usted por sus propias fuerzas no va a poder cumplir nunca. Todos los que hemos confiado de pura gracia en el Señor Jesucristo como Salvador, somos redimidos de esa maldición de la ley. La ley, hermanos, nos condena. No podemos cumplir la ley. Por lo tanto, si no la cumple, reprobado. ¿Quién aquí, por ejemplo, puede amar a Dios con toda su alma, con todas sus fuerzas y con todo su corazón por un segundo? Nadie. Y menos amar al prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, la calificación que Dios nos da es reprobado. No cumple. Pero esa ley santa, justa y buena, es buena porque nos muestra nuestra incapacidad. La ley no nos deja simplemente ahí. La ley nos dice, si usted es un incapaz, usted no puede, pero yo le digo quién puede. La ley, hermanos, nos muestra ese fallo, nos muestra nuestros pecados, nos dice que es quién. Él fue el único que sí le dio al blanco, por usted y por mí. La ley es como un ayo, como dice la misma escritura, para llevarnos, conducirnos al Señor. Porque como dice aquí mismo Gálatas 3:12, es por fe. Por nada que usted y yo hagamos vamos a buscar o vamos a conseguir esa justificación, pues el justo vivirá por fe. Y el que permanece en sus pecados será condenado, será destruido, morirá. Y hay que entender claramente esto. Siga usted en sus pecados y usted va a perecer. Hoy usted está vivito, pero si usted continúa en sus pecados, usted va a perecer. Muchas veces no le tenemos miedo a eso. Estoy aquí bien, sano, vive en sus pecados, sigue consintiendo pecados, perecerá si sigue en sus pecados. Ahora, la fe puesta ¿en quién? En Jesús. Y se vuelve a repetir, Jesús, es en Jesús, solamente en Jesús. Él es el único que nos pudo redimir al hacerse maldición por nosotros. Y la manera con la que Jesucristo se hizo maldición es vicariamente. No es que el Señor Jesucristo se hizo pecado. Él es santo, no hay pecado en Él. Él cargó, Isaías lo dice claramente, cargó nuestros pecados de una manera vicaria, o sea, un sustituto por nuestros pecados. Nosotros, hermanos, teníamos una sentencia de condenación. El creyente, el impío, sigue teniendo una sentencia de condenación y Dios es un Dios que cumple lo que Él dice. Lo va a cumplir. Si usted permanece en sus pecados, lo va a destruir. Pero el creyente tiene la tranquilidad de que Cristo lo libró, de que su obra fue perfecta en aquella cruz, nos libró del castigo. Todo el Señor Jesucristo lo pagó en aquella cruz. Su sangre preciosa se derramó, nos compró por precio.
Llegó a ser un maldito, hermanos, por nosotros en aquella cruz. En Deuteronomio 21, ¿sabe a quiénes los guindaban en un palo? A los malhechores. Y los dejaban ahí para que los vieran. Era una vergüenza. Eso era un maldito. Vea lo que padeció nuestro Señor Jesucristo por tener que cargar nuestros pecados. El pecado es terrible. Tenemos que odiarlo. Llevó a mi Cristo, a su Cristo, a que fuera molido, humillado y clavado en una cruz. ¿Tenía Él que estar en una cruz? No, era yo el que tenía que estar ahí pagando por mis pecados. Pero gracias a Dios que envió a su Hijo Jesucristo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice la Escritura. Y 2 Corintios 5:21 dice: el que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Solo en Cristo usted va a encontrar el perdón de sus pecados. ¿No es esto suficiente, creyente, para vivir buscando agradar a Dios en todo? ¿O a esto le falta algo? ¿No es suficiente que Jesucristo se haya entregado? Pues sí, es suficiente. Más que suficiente, infinitamente más que suficiente. Pero nosotros seguimos consintiendo pecados que nos siguen pareciendo livianos, y fueron los que llevaron a Cristo a la cruz. Nos siguen pareciendo insignificantes. Esos pecados, por más chiquititos que sean, merecen la maldición de Dios, merecen que Dios los castigue cruelmente, duramente, como descendió la ira de Dios el Padre sobre su Hijo. No podemos nosotros seguir condenando el pecado de los demás y no ver los nuestros. Tenemos que comenzar con nosotros. En que aquel sí se le ve mal que esté haciendo eso. Pero ¿y en usted? ¿En mí? ¿Qué hay de mí? Para ir terminando, déjeme hacerle solo unas preguntas. No estoy predicando, solamente estoy dando la enseñanza para que quede claro lo malo que es el pecado. ¿Usted está sintiendo realmente las punzadas del pecado? Tienen que ser dolorosas. Yo no sé si ustedes cuando está, bueno, a mí me ha pasado y a veces estoy remendando una media y ¡pah! Me punzo con la aguja y duele. Brinca uno y no lo voy a repetir, voy a ser muy cuidadoso para no seguir punzándome con aguja. ¿Siente usted los punzones en el creyente? Los punzones del pecado tienen que ser dolorosísimos, tienen que ser molestos, tienen que ser odiosos los punzones del pecado en la vida de un creyente. No es ¡pa! Me encanta. El cristiano no encuentra deleite en el pecado. Y si en algún momento lo encuentra, él va a venir arrepentido al Señor Jesucristo suplicándole perdón. No va a seguir practicándolo. La vida del creyente y los que caminan con Dios y están cerca de Él van a sentir esas punzadas, van a gemir diariamente pidiéndole al Señor perdón. ¿Está usted siendo sensible al pecado? Y no me refiero al pecado de afuera, porque parece si somos muy rápidos y sensibles. Estamos siendo sensibles al nuestro. Hermanos, el creyente peca, pero el Señor no nos ha desechado. Él como Padre nos recibe, sigue su mano extendida, sigue llamándonos al arrepentimiento y a la transformación. No es que nos quedamos igual. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Noten algo ahí, se aparta. No es que confiese el pecado, pero sigo en él. Hay una transformación en el creyente. ¿Sabe cómo va transformándolo el Señor a uno? Por medio de la palabra. Usted debe leer la palabra, la Biblia del Señor todos los días, porque el creyente anhela, en esto sí se deleita el creyente, en leer la Biblia. No importa si leyó el Salmo 1, eso es suficiente para llenarlo de alegría, ponerlo a meditar y ponerlo incluso a orar en su mente. Gracias por su Hijo Jesucristo. Ayúdeme a ser como Él. Y va a comenzar usted a orar bíblicamente por la palabra predicada.
Si usted no viene un domingo, no escucha la palabra del Señor, usted puede perderse una gran bendición. Ray lo decía. Ese mensaje, decía Ray, pudo haber sido para usted, pero usted no llegó ese día y usted permaneció en su pecado. Usted permaneció perdido. La palabra predicada nos va a decir a nosotros también, hermanos, cuáles son esos pecados que estamos consintiendo. Yo no sé, pero a mí sí me ha pasado estar sentado ahí y escuchar al hermano que predica y es como que está a la par diciéndome, es a usted al que le estoy hablando. Para que no sigamos consintiendo los pecados. El Señor nos sigue llamando al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que vivamos vidas acorde a ese llamamiento con el que el creyente fue llamado para gloria de Dios. Dice Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ese es como el mensaje principal de Efesios. Tienen que andar como es digno de creyentes. Y como lo vimos la semana pasada, no es digno de un creyente que siga permaneciendo y practicando pecados, solo y únicamente porque son chiquititos o porque nadie me ve. El Dios Todopoderoso que está en los cielos, con ojos de fuego, Él ve cada una de las cosas que usted piensa, ve, hace o dice. Hermanos, tiene que seguir siendo denunciado el pecado, es necesario para que si lo dejemos de oír, comenzamos a vivir vidas facilitas. Tenemos que seguir escuchando que el pecado es malo y que llevó a Cristo en la cruz para que el creyente lo odie y para que el incrédulo se acerque a Cristo suplicando por perdón. Porque tiene que saber una cosa, el que continúe en sus pecados va a ser destruido, lo tiene muy seguro, va a ser destruido por el Dios eterno del universo, dueño del universo. Lo va a destruir, ya es condenado, dice Juan. Y el creyente tiene esa esperanza solamente en Cristo Jesús de seguir acercándose al Señor. Yo fallé, yo pequé, y encuentra perdón en Él. Y hasta aquí la segunda parte de esta enseñanza.